Definimos acá dos variables de holgura x3, x4, y el modelo se transforma de un modelo de inecuaciones en un modelo de ecuaciones, ¿sí? Una vez que tenemos el modelo de ecuaciones, para ello utilizamos la tabla simplex. Esto voy a borrar porque es de otro problema. Ya. Bueno. Entonces, el modelo que tenemos en la parte superior, es decir, los datos del sistema de inecuaciones, lo vamos a llevar y lo vamos a convertir en datos. Esto lo voy a achicar, ya, para que podamos tener, para que podamos visualizar toda la pizarra. Ahí está el sistema de inecuaciones, ¿ya? De ecuaciones, perdón, ya transformado. Una vez que hemos transformado esto, comenzamos a armar la tabla. Creo que quedamos en la tabla armada, ¿sí? ¿O no? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Sí, Lisa. Ya. Recapitulando, vamos a decir que tenemos una variable tita, variables básicas, la base x1, x2, x3 y x4. ¿Sí? Hay algo acá que no me cuadra. Ahora sí. Sus cámaras, por favor, señorita Ustare y compañía. Su cámara, Rubén Henry. Ever Zapata, preste atención a lo que está haciendo. Su cámara, Juan Luis Acebey. Kelly Pérez, su cámara, por favor. Limpias Lorena, su cámara, por favor. Licenciado, disculpe, ¿me podría aceptar? Es que pasa que voy a entrar desde mi computadora, mi celular se está descargando y ya pude Ya, activar. Gracias. ya están ingresando todos. Bueno. Su cámara, Graciela Rojas, María Isabel Guardia, su cámara, por favor. Daniel Esther, su cámara, por favor. Licenciado, disculpe, no tengo cámara en este dispositivo. Celeste, su cámara. Graciela Rojas, su cámara. Graciela Rojas. Listen, yo estoy por la Apriétale el computadora y símbolo, por el Lisa, ¿ya? teléfono. Ah, ya tiene dos dispositivos. Harold Chávez, su cámara, por favor. Montenegro, señorita Montenegro, su cámara. Dayana Montenegro, su cámara, por favor. Harold Chávez, su cámara. Harold Chávez. A la una. Voy a asumir de que no está presente en el aula Harold. Si no habilita su cámara, lo elimino del aula. O si no responde. A las 2. Harold. Listen, por si Sí. acaso yo estoy del teléfono y de mi computadora Ya está para bien. ver más grande, por si no me Ya. saqué. Ya está bien. Harold, a la 1, nuevamente. A las 2, bueno, lo elimino y no va a poder ingresar al aula. Hasta la próxima clase, Harold. Ya.
Alguien más que esté que sin cámara y no responde cuando se les habla, los voy a eliminar, ¿ya? Ya saben. Bueno, decía, la tabla tiene una variable tita, las variables básicas, donde se colocan las variables que vienen a ser de holgura, la base, x1, x2, x3, x4. Bueno, acá, x1 es el 20 por un lado, el 30 y el 1. Acá 5, 10, 0 y 1. Y el ZJ menos CJ, el 15 y el 10 multiplicado por menos 1. Entonces vamos a armar la tabla. Tita se encuentra, posteriormente vamos a ver qué datos van para tita. Acá voy a poner la primera variable de holgura, que es x sub 3. Y más abajo, x sub 3 y posteriormente vamos a poner x sub 4. X sub 4. Ya. Para x sub 3, en la base colocamos los términos independientes, es decir, que para x sub 3 vamos a colocar acá vamos a colocar 6000. ¿Sí? Luego, el coeficiente de x sub 1 en la primera restricción. ¿Cuánto es? 20. 20, 30. 20, luego tenemos 30. Acá tenemos 1. Y acá tenemos 0. Para la segunda restricción vamos a colocar acá 4800. Ya. Luego 5. viene el 5. Posteriormente el 10. Acá corresponde un 0. Y acá corresponde 1. Y están todos los coeficientes del modelo. Y acá los coeficientes de la función objetivo con signo negativo. Menos 15. Y acá menos 10. ¿No la habíamos armado la tabla en la anterior clase? Acá 0. ¿Le pusimos los datos a la tabla? Hasta ahí sí, licenciado, hasta donde está. Por eso. Entonces, era que me hubiesen dicho, bueno, de todas maneras no está de más repetir. Una vez que hemos armado la tabla, procedemos a resolver el modelo. Ya, nos quedamos solo con la tabla. Acá vamos a utilizar el método simplex y esta tabla es la tabla simplex. Y hemos descrito todos los componentes del método y dentro de la descripción de estos componentes, ahora nosotros vamos a, o a través de estos componentes vamos a hacer la transformación, es decir, vamos a girar la tabla. Y para girar la tabla necesito, igual que el carrusel, necesito un punto central, un pivot o pivote. Ese pivot o pivote a través del cual va a girar el carrusel se lo determina de la siguiente manera. Del ZJ menos CJ se toma el menor negativo. ¿Cuál es el menor negativo del ZJ menos CJ? Menos 10. Menos 15, menor negativo. Menos 15, perdón. Bueno, pónganse de acuerdo. ¿Menos 10 o menos 15? El Menos menor 15. Menos 15 sería. Menos 15. El menor es menos 15. Entonces, el menos 15 me dice que el que va a ingresar a la tabla
va a ser x sub 1. Entonces voy a subrayar x sub 1 como el valor que como la variable que va a ingresar a la tabla. Entonces lo subrayamos ahí, lo marcamos. ¿Ya? Una vez que tenemos el que ingresa a la tabla, ahora determinemos quién sale de la tabla. Esther Cuellar, su cámara, por favor. Entonces, acá, para ello, encontramos los valores de tita. ¿Y de qué manera vamos a encontrar los valores de tita? El modelo simplex, el método simplex me dice que cada uno de los elementos de la base, es decir, el 6000 y el 4800, se deben dividir entre los elementos del que va a ingresar a la base, es decir, 6000 dividido entre 20 y 4800 dividido entre 5. Dicho esto, ¿cuánto es 6000 dividido entre 20? 300. Acá tenemos 300. Lo mismo hacemos con x sub 4. Voy a dividir 4800 entre 5. ¿Cuánto voy a obtener? 960. 960. 960. Ya tenemos los valores de tita. Vuelvo a repetir. ¿Cómo los obtuvimos estos valores? Dividiendo los elementos de la variable que va a ingresar a la base entre los elementos, dividiendo los valores de la base, es decir, 6000 y 4800, entre los elementos de la variable que va a ingresar a la base, es decir, 6000 entre 20 y 4800 dividido entre 5. Una vez que tenemos esto, agarramos y seleccionamos. ¿Pero cuál vamos a seleccionar? ¿Quién sale de la base? El método me dice que el menor de tita, considerando que tita solo va a admitir valores positivos, no valores negativos. Tita solo va a admitir valores positivos. ¿Cuál es el menor positivo de tita? 300. 300. Entonces, este 300 me dice que el que va a salir de la base, también lo vamos a marcar, va a ser x sub 3. Entonces, marcamos el que entra y el que sale. ¿Y qué fue acá? Vamos a marcar el que ingresa y el que sale. Entonces, el que va a dar lugar en la base a x sub 1 va a ser x sub 3. Una vez que hicimos esto, ahora puedo decir que tenemos el pivot. ¿Cuál es el pivot? La intersección que existe entre el que ingresa y el que sale. ¿Qué valor está en esa intersección, perdón? 20. El 20. El 20. El 20. Ya, el 20. Entonces, al 20 lo vamos a marcar con un asterisco. Ya, entonces, el que tiene el sombrerito es el pivot. ¿Ya? Entonces, el 20 viene a ser el pivot. Una vez que hemos seleccionado el pivot, ahora comenzamos con la transformación. ¿Y cuál va a ser la transformación? Vamos a considerar 3 procesos. Fila del pivot, que es lo que está en forma horizontal y seleccionado, marcado con rojo. Y columna del pivot, que es lo que está en forma vertical, también marcado con rojo. ¿Sí? Entonces tengo elementos de la fila, elementos de la columna y elementos, los que no están marcados, es decir, los que no están subrayados, que no pertenecen ni a la fila ni a la columna del pivot. Bueno, una vez que hemos hecho esto, procedemos a transformar la tabla, es decir, vamos a girar, vamos a invertir esta tabla realizando operaciones elementales.
Pero previamente tengo que definir, esto no puede quedarse en blanco, debo definir variables básicas. Al definir variables básicas vamos a decir que en lugar de x sub 3 ingresa x sub 1. Entonces acá va a ingresar x sub 1 en lugar de x sub 3. Y x sub 4 se mantiene porque no tiene ningún tipo de afectación, ¿sí? Solamente x sub 1. Y ya tenemos nuevamente definidas nuestras, definidas nuestras variables básicas. Una vez que tenemos las variables básicas, procedemos con la transformación. Primero, elementos de la fila del pívot. Fíjense en el cursor. Se los estoy señalando los elementos de la fila del pívot. ¿Sí? Estos son los elementos de la fila del pívot. Estos elementos de la fila del pívot, el método dice que cada uno de ellos se debe dividir entre el pívot, ¿sí? Es decir, me voy a ubicar en el lugar, ¿ya? Es decir, 6.000 voy a dividir entre 20. ¿Cuánto sale 6.000 dividido entre 20? Dijimos 300, ¿sí? Luego, 20 voy a dividir entre 20. 20 dividido entre 20, ¿cuánto es? 20 dividido entre 20, 1. Luego vamos a dividir 30 dividido entre 20, 1.5. 1.5. 1 dividido entre 20, 0.05. 0.05. Y finalmente vamos a dividir el 0 entre 20. 0 dividido entre 20, vamos a tener 0. Bueno. Ya hemos transformado los elementos de la fila, el pívot, es decir, esto. ¿Qué hicimos para transformar? Los dividimos todos entre el pívot. Ahora, elementos de la columna del pívot. Decimos directamente, por definición, todos van a ser 0, menos el pívot que siempre va a ser 1. Eso significa que acá voy a tener 0 y acá abajo también voy a tener 0. Y el pívot siempre debe ser 1. ¿Ya? El pívot siempre debe ser 1. Vuelvo a repetir. Para transformar los elementos de la fila del pívot, se dice que por definición todos deben ser 0, excepto el pívot que siempre tiene que ser 1. Una vez que tenemos transformados elementos de la fila y la columna del pívot, ahora transformaremos elementos que no están ni en la fila ni en la columna. Es decir, acá vamos a asumir en este espacio en blanco de que tenemos 0. ¿Ya? Vamos a asumir de que esto es 0. Entonces, para transformar ese 0, siempre se anota el valor a transformar que es 0. Siempre debo anotar menos y debo multiplicar. Acá quiero que me presten mucha atención. Estoy transformando, estoy transformando antes el 4800, este 4800. 4800 que no está ni en la fila ni en la columna. Siempre menos, ¿y qué voy a multiplicar? Observe. Acá voy a multiplicar. Acá observen esto. Entre el valor que se va a transformar, que es el 4800, y el pívot, que es el 20, ¿observan la línea? Quiero que me tracen otra línea. Sí, licenciado. Quiero que me tracen otra línea que me forme una X perfecta. ¿Cuáles son los números que van a formar la X? 6.000 y el 5.
Ya, un segundito, por favor, me está hablando Igor, ¿ya? Hola, Igor, ¿sí? ¿Cómo está, Igor? Sí. Es que no lo tengo. Es por eso que yo le decía, es por eso que yo le decía que usted me lo pase, por favor, si es que usted lo tiene. Listo. Ya, listo. Gracias, Igor. Listo. Ya, hasta luego. Estamos con el asunto del... Estoy reclamando el problema de Zoom, ¿ya? Hasta ahora no me habilitan. Bueno, desde ya les comento que con el que estamos trabajando se nos va a cortar a los 40 minutos. Johnny, marca su cámara, por favor. Isabel, guardia su cámara, por favor. Si no, los elimino. Bueno, decía, se anota el valor que se va a transformar, siempre menos. Y habíamos dicho que se multiplican, en ese paréntesis, los valores del otro extremo de esta línea. Es decir, formamos una X perfecta. Y me dijeron que para ello voy a multiplicar el 6.000 multiplicado por, perdón, a ver. Bueno, acá. El 6.000 multiplicamos por ¿cuánto me dijeron? Por favor. Por 5. Por 5. Y todo esto siempre se debe dividir entre el pívot, que es 20. Una vez que tenemos ya la operación armada, me dicen, por favor, ¿cuál es el resultado de toda esta operación? 3.300. 3.300. Entonces, este 4.800 de acá, para X sub 4, se transforma en 3.300. Ya tenemos transformado el 4.800. Ahora vamos a lo que había estado anteriormente explicando. Decíamos que acá vamos a asumir de qué cero. Vamos a transformar este cero. Y para transformar este cero, anotamos el valor a transformar, que es 0. Siempre signo negativo menos. Y ahora me pueden decir, ¿qué voy a multiplicar? Les voy a marcar nuevamente. Acá está el 0. Con el 20, el 0 con el 20 me forma una diagonal. ¿Cuál es la diagonal contraria? ¿Qué voy a multiplicar? 6.000 con menos 15. 6.000 con menos 15, los números que están en los otros extremos. Es decir, vamos a multiplicar 6.000 por menos 15. Y lo vamos a dividir siempre entre el pívot, que es 20. Por favor, el resultado de esta operación. 4.500. 4.500. Esos 4.500 lo anotamos en el ZJ menos CJ. 4.500. Bueno, ya hemos transformado una columna. Ahora vamos a transformar la siguiente columna, los elementos de la siguiente columna que no están ni en fila ni columna del pívot. ¿Cuál sería el valor? Acá vamos a cerrar la columna transformada para empezar con otra. ¿Cuál sería el valor a transformar ahora que no está ni en la fila ni en la columna? Fíjense en toda la tabla. Ya hemos transformado 4.800 y 0. Ahora, la siguiente columna son el 10, Licen.
El 10, este 10 no está ni en fila ni en columna. Entonces, ese 10, dentro de 10 minutos se me va a cortar. Ya. Ese 10, acá, perdón, es acá. Voy a transformar el 10, se anota el valor a transformar. Siempre se anota el signo negativo. ¿Y qué voy a multiplicar? A ver, ustedes imaginariamente tracen la línea. Estoy transformando este 10 con el 20. ¿Cuáles son los otros extremos para formar una diagonal contraria o una X? 5 por 30. El 5 por el 30. Muy bien, ya se están ubicando. O 30 por 5, la multiplicación es conmutativa, la orden de los factores no altera el producto. Siempre se divide entre el pívot. Resultado, por favor, de esta operación. Menos 65. ¿Perdón? Menos 65. ¿Seguro? A ver, 10 menos. 2.5 me sale. 2.5 sale. Ya. 2. Revise qué operación hizo, señorita. Sí, 2.5. 2.5. Entonces acá vamos a colocar 2.5. Ahora vamos a transformar el menos 10, este valor que está en la columna. ¿Sí? Voy a anotar menos 10 menos. ¿Qué voy a multiplicar? El menos 10 y el 20, una diagonal. ¿Cuál es la diagonal contraria? Menos 15 y menos 30. Menos Menos 15. Menos 15 por 30. Por 30. Menos 15 multiplicado 30. por 30. Y siempre dividido entre el pívot. ¿Cuánto sale esta operación? 20. Resultado, por favor. 32.5. 32.5. 5. ¿Positivo? Sí, dicen. Ya. Entonces acá es 32.5. Ya terminamos de transformar también esta columna. Y como hemos terminado de transformar esta columna, cerramos la misma. Es decir, yo se lo hago esto para que todo quede claro, ¿sí? Entonces, ahí. Ahora, una vez que hemos cerrado, ¿cuál es el otro valor que vamos a transformar? Licenciado, una La pregunta. columna que corresponde a X sub 3. Dicen, creo que está mal el resultado porque el número es menos 10 y con eso da 12,5. ¿Sí? Sale. Bueno, yo estoy anotando lo que ustedes me dicen, 12.5. Entonces, acá vamos a anotar 12.5. Ya. Ahora, estamos en la otra columna. Ya corregimos esto. En la otra columna, ¿qué valor voy a transformar? Rioja Marta su cámara, Kelly Pérez su cámara, Talía Mamani su cámara. Ojo que los voy a eliminar. La próxima que los vea sin cámara, sin decirles nada, directamente los voy a eliminar. El 0, listen. El 0. Entonces vamos a anotar primero. 0 siempre menos. Ahora guíenme ustedes. ¿Qué voy a multiplicar? 1 por 5. El 1 multiplicado por el 5, la diagonal contraria. Y voy a dividir entre 20. el 20 porque es el pívot.
Por favor, no se equivoquen. La operación completa, me tienen que dar el resultado de la operación completa, no solamente de la división. Que le impere su cámara, por favor. ¿Cuánto sale acá? Menos 0.25. Menos seguro, Sí, dice. 0.25. Entonces acá, ¿seguro que es negativo? Sí, Listen, sale negativo. Negativo. Ah, ya. Es acá, ¿sí? Entonces ahí es menos 0.25. Ya. Ahora vamos a transformar el otro 0. Vuelvo a repetir. Nuevamente se anota el 0. Siempre se pone menos. ¿Qué vamos a multiplicar ahora? Menos 15 por 1. Menos 15 multiplicado por 1. Sí, menos 15 por 1. Resultado siempre dividido entre el pívot. Resultado, por favor, menos por menos da más, va a salir positivo. Menos 0.75. No, menos por menos da más. Les vuelvo a repetir, no solamente es el resultado de la división, es el resultado de toda la operación. 0,75. ¿Seguro? Sí, Lisandro, es Incorporen. 0,75. Ya, 0.75. Lo que significa que acá vamos a tener a continuación 0.75. Listo. Ya terminamos y cerramos la columna porque ya se terminaron todos los elementos de la columna, ya fueron transformados, ¿sí? Bueno, una vez que hemos transformado, vamos a transformar ahora los elementos de la última columna. El primer elemento a transformar es un 1, ¿sí? Entonces voy a transformar el 1 siempre menos. ¿Qué voy a multiplicar? Yo creo que ustedes ya están seguros de lo que se tiene que multiplicar. 5 por 0. 5 vamos a multiplicar por 0. Todo esto vamos a dividir entre 20. El resultado de esta operación. Es 1. El resultado de esta operación es igual a 1. Entonces, acá nosotros tenemos un 1. El último valor, este 0. Voy a transformar el 0. 0 siempre menos. ¿Qué voy a multiplicar? Menos 15 por 0. Menos 15 multiplicado por 0. Resultado de la operación dividido entre el pívot que es 20. Resultado de la operación. Resultado de la operación. 0. 0. Bueno. Acá lo voy a marcar. Voy a marcar esta parte para hacer un comentario que después va a ser útil para usted. Estas dos operaciones, si ustedes observan, he transformado el 1, este 1, y se repite el 1. ¿Sí? Acá fíjense en la operación, se repite el 1. ¿Por qué se repite el 1? Porque menos 15 por 0 da 0, dividido entre 20, todo esto se vuelve 0. Y solamente, perdón, todo esto se queda, vuelve 0. 5 por 0 dividido entre 20 es 0. Me queda el 1, se repite el 1.
En el último, acá se repite el 0. No lo había puesto el 0. Entonces, ahí se repite el 0.